La Gomera recuperaba este martes la normalidad tras casi 3 días a oscuras. En la madrugada del domingo, un incendio en las instalaciones de la central El Palmar dejaba la isla sin suministro eléctrico, afectando a más de 15.000 usuarios. Julio terminó con un nuevo récord del Euribor que se sitúa en el 4,15%. Para quienes tengan una hipoteca denominada Redal, la mayoría de las firmadas antes de 2011 podrían haber una solución que permitiría reducir la cuota mensual e incluso declarar nulos muchos desahucios. Enseguida les contamos cómo. Con algo más de 1.500 personas desempleadas menos, así cerró Canarias el mes de julio. Si miramos el dato interanual, el desempleo se redujo en casi un 10%. Aún así, más de 172.000 personas continúan sin trabajo en las islas. Girando esta ruedita, paso de estar en una situación de totalmente libertad para caminar y ahora estoy bloqueado y estoy con sensación de sentado. Y con este sencillo gesto, Faustino ya puede operar. Es cirujano, pero sufre una discapacidad que le impide mantenerse erguido durante largos periodos de tiempo. Ahora lo consigue gracias al exoesqueleto japonés Archelis. Es la primera vez que se prueba en Europa. No sé qué es lo que tiene tu hija y ya cuando tiene un nombre le dicen... Es la respuesta que se encuentran muchos padres y madres cuando su hijo o hija padece una enfermedad rara. Hay alrededor de 7.000 enfermedades de baja prevalencia y muchas son desconocidas incluso por los propios médicos. Además, los laboratorios suelen considerarlas poco rentables para su estudio. 3, 2, 1, ahí lo tenemos. Agaete en Gran Canaria ha celebrado el Día Grande de las Fiestas en honor a la Virgen de las Nieves. Una celebración agridulce marcada por el fallecimiento durante la madrugada de una vecina que provocó la suspensión del primer baile de fiesta. En la villa se concentraron más de 30.000 personas. La Gomera iniciaba la semana sin luz. En la madrugada del domingo, un incendio en las instalaciones de la central El Palmar dejaba la isla sin suministro eléctrico, afectando a más de 15.000 usuarios. El suministro quedó restablecido el martes. Endesa ha habilitado un número telefónico exclusivo para que las personas afectadas por el apagón puedan dirigir sus reclamaciones ante posibles daños y molestias causadas y ampliará el horario de atención de su oficina presencial. En la madrugada del domingo, un incendio en la central del Palmar, en La Gomera, dejaba sin luz a prácticamente toda la isla. Mal no, horrible. Con lo que ello supone para muchos negocios y también en el día a día de los gomeros. Todo lo que se llama en comida, carne, hamburguesa, salchicha. No tenemos hielo, los barcos prácticamente están todos parados, no estamos saliendo, no podemos tener ninguna actividad ahora mismo. El aeropuerto, el puerto y también algunos hoteles mantienen la electricidad. El grupo de electrógeno que tenemos nos da para servicios mínimos como la televisión, alumbrado y poco más, los servicios de restaurante y los buffets, pero ya el aire acondicionado es un problema importante. El agua y las telecomunicaciones también fallan en algunas zonas. No hay tele, no hay internet. No tenemos teléfono para comunicarnos con la familia. El lunes, los retrasos en la búsqueda de soluciones generan las primeras declaraciones. Los ciudadanos gomeros han contratado, tienen un contrato de prestación de servicios con UNELCO Endesa, no lo tiene con ninguna administración pública. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, achaca el problema a Endesa por no mejorar las instalaciones durante años. En nombre de la compañía, disculpas por los inconvenientes ocasionados. El punto de servicio de Endesa San Sebastián de la Gomera está habilitada, incluso en los días que ha estado sin luz ha estado abierta, ahora ya está abierta con suministro eléctrico para recoger todas las reclamaciones que sean necesarias. Con cada hora que pasa nos vamos atrasando muchísimo más. El martes el Ejército de Tierra trasladaba a la isla 2 nuevos generadores que se suman a los otros 4 de la central del Palmar que todavía funcionan, recuperando progresivamente la electricidad en los hogares. Todavía queda por valorar los daños económicos que podrían ser millonarios.
Nuevos problemas en el suministro de agua de Fuerteventura. Una nueva avería de la bomba de captación dejó varios días a los vecinos de toda la isla con menos presión de agua en sus casas. La avería del pasado fin de semana pone fin al límite de vecinos ante una situación cada vez más habitual en la isla. Y ahora estamos con el hilito, o sea, otra vez avería. Y es que ha habido avería en mayo, avería en junio, avería en julio. Es desesperante. No, eso deben de arreglarlo, lógico. El agua es indispensable. Yéndome de duchar a casa de mi hija, lavar la ropa y todo. Esto es fatal. Yo creo que mientras la población aumenta más, no podemos estar con la misma tubería de hace 40 años. La avería de esa bomba pues estaba impidiendo que pudiésemos tener unos caudales medianamente normales, porque es cierto que no se puede decir a la normalidad porque aún pues tenemos muchas deficiencias en la isla que estamos paso a paso pues recuperando. Estamos trabajando también para seguir reforzando zona sur y realizar obras de carácter de urgencia tanto en la zona norte como en la zona centro. El sistema sanitario se convierte en la principal preocupación de los canarios según el sociobarómetro elaborado por la UNED en Canarias. Supera la crisis económica y al paro. La encuesta realizada por la UNED en Canarias señala un cambio en la principal preocupación de los canarios. El estudio refleja que la sanidad es lo que más preocupa, seguida de la situación económica y el paro que lideraban las últimas encuestas. Un aumento significativo como principal problema en las islas, sobre todo en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro, aunque la situación económica sigue siendo para muchos peor. Casi el 75% de los encuestados considera que la economía canaria no percibe mejoría. Todos los días que vas al supermercado sube todo. Yo no he notado la diferencia, más o menos la sigo notando igual. Con la inflación y con los tipos de interés, sobre todo los que estén hipotecados o que tengan que tener préstamos personales, lo van a pasar peor, lo están pasando peor, claro. Ese pesimismo se eleva sobre todo en La Palma, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura son algo más optimistas por el turismo. La plataforma Residencias Dignas para Mayores y Dependientes de Canarias lleva meses recogiendo firmas. Reivindican unas residencias públicas que garanticen la calidad de la atención a estas personas en el archipiélago. Desde el pasado mes de marzo están recogiendo firmas a través de las redes o en papel. Quieren cambiar la situación de las residencias de mayores en Canarias y que se agilice la resolución del grado de dependencia en las islas hasta reducirlo a 6 meses. En Gran Canaria, la plataforma cree que las residencias públicas y las plazas concertadas son insuficientes para la demanda de la isla. Nuestros mayores son los grandes olvidados en Canarias. Estamos a la cola de España en ley de dependencia y de discapacidad. Necesitamos que Canarias salga a la luz, que se nos escuche, que tengamos voz. En Tenerife la situación es similar, escasez de plazas concertadas y públicas para la población mayor de la isla. Necesitamos más plazas públicas, necesitamos residencias públicas. En Tenerife hace años que no se construye, que no se crea una residencia pública. En El Hierro los problemas se agravan porque la residencia de la frontera lleva cerrada desde 2017. Cerrada lleva más o menos 6 años y pico. 6 años y pico. Se lo llevaron para reformarla, desanchar las puertas y todo eso. Y lo que hicieron es destrozarla y ha entrado la gente allí y se ha llevado todo el mobiliario. Es decir, que ahora empezamos otra vez de cero. La plataforma apuesta por residencias pequeñas y públicas y pide más gerocultores que atiendan a los residentes. Los ganaderos de La Palma han hecho balance de la situación actual del sector, que no es buena en general, pero que empeora en la Isla Bonita, donde la pandemia y la guerra de Ucrania se unen además a los efectos del volcán. Esto dificulta el relevo generacional, dejando al queso palmero en peligro de extinción. Seguir manteniendo vivo al sector ganadero no es una tarea sencilla en La Palma. En el mercado, el éxito del queso elaborado en la isla es incuestionable, siendo los criadores incapaces de producir lo que el consumidor demanda, pero el día a día en sus granjas es difícil con la situación actual. Estamos castigados por todo, nos tocó una pandemia, nos tocó un volcán, ahora nos toca Ucrania y ¿quién quiere? ¿Sabes? Yo antes era la primera que le decía siempre a la gente que me decía, a mí me gusta, y yo, pues si te gusta, para adelante, ¿no? Que es un trabajo como otro. Ahora si alguien me dice de empezar en esto, digo, aguántate un poquito a ver qué rumbo coge este, porque es verdad que es complicado. El principal problema al que se enfrenta el sector se presenta a largo plazo. Yo le veo de aquí a 5 o 6 años
que nos quedamos sin ganaderos porque se nos jubilan la mayor parte y no tenemos quien relevo generacional detrás. Entonces se van a jubilar y esas cabras, ¿dónde van a ir a parar? Seguramente a matadero. Entonces ahí es donde vamos a tener el gran bajón de animales. De ahí que entre los criadores se empieza a hablarse de peligro de extinción de una raza autóctona y de un sector que durante siglos ha sido uno de los pilares de la economía palmera. Además de su enorme éxito en taquilla, la película Barbie muestra también un síndrome más habitual de lo que imaginamos. El personaje de Barbie padece atelofobia o miedo al fracaso, algo que afecta a miles de personas, la mayoría mujeres. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Las ciudades se han teñido de rosa bajo la influencia del fenómeno Barbie. Me siento súper identificada, describe claramente lo que es ser mujer para mí. Una de las cuestiones presentes en la película es el miedo de no estar a la altura que padece parte de la población. Es predominante en mujeres. En cierta manera es por toda esta presión cultural que siempre ha habido, ¿no?, hacia la mujer. Siempre se le ha exigido como un poquito más que al hombre para obtener los mismos resultados. Esto tiene nombre, se llama atelofobia y puede agravarse con el consumo de las redes sociales. Es algo personal, que es una exigencia que se pone uno mismo. Ni siquiera con la validación de los demás o con unos resultados óptimos este problema deja de existir, o sea, deja de existir con trabajo en terapia. No arriesgar por falta de seguridad en uno mismo, ansiedad o frustración son algunas de las manifestaciones. Al fin y al cabo todas las personas creo que llegamos a sentir eso a la hora de los estereotipos que hay en la sociedad. Barbie saca a la luz algunos de los síntomas dándole un giro crítico al estereotipo de la mujer perfecta. La madrugada del sábado al domingo, un potente bólido astronómico cruzó el cielo de Canarias. El fenómeno, que dejó una estela brillante a su paso, fue visible desde Tenerife y Gran Canaria e incluso fue captado por vídeo por varias cámaras. Hablamos con el Instituto de Astrofísica de Canarias para que nos explique qué provocó este fenómeno. Este es el momento en el que el bólido atraviesa el cielo de Canarias. Este meteoro podría formar parte de las deltacuáridas, la lluvia de estrellas que justo registra su máxima actividad estos días, o de las Perseidas. Paso rasante en la atmósfera, eso hace que la traza sea muy larga y eso hace que sea muy brillante, y entonces de ahí pasa a llamarse bólido. Es una estrella fugaz, un meteoro mucho más grande, podríamos hablar de centímetros, aún así sigue siendo pequeño. Si además pertenece a las Perseidas, es más brillante. Quizá las Perseidas es la mayor que tenemos ahora mismo en lluvias de estrellas, y eso hace que tenga más energía cinética y por tanto tenga mucho más brillo, ¿no? Precisamente las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, el fenómeno astronómico más conocido de la temporada estival, está a punto de comenzar. Una poquita luna, eso es importante, y las fechas más o menos coincide con otros años. Las mejores noches eran las del 12 y las del 13 de agosto. Este año habrá una actividad de aproximadamente 70-80 estrellas fugaces por hora. No hace falta subir a las montañas más altas. Un lugar con horizonte y oscuro será suficiente para observarlas. El Ministerio de Igualdad reunía este martes al Gabinete de Crisis por el aumento de los casos de violencia de género en julio. En el comité se han analizado los 8 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas ocurridos el pasado mes. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Russell, ha alertado de que el periodo estival es una época comprometida para las mujeres maltratadas y ha pedido estar alerta ante este tipo de casos. También ha recordado que está el 016 y el 112 que atienden las 24 horas todos los días del año. El verano es una época, o el mes de julio en concreto, especialmente comprometida y en la que hay que estar especialmente alerta ante la violencia de género. Insistimos tanto en el silencio del entorno como algo cómplice o encubridor de esta violencia, porque no son ellas muchas veces las que pueden tomar estas decisiones.
Estudios del Ministerio del Interior y la Universidad Carlos III corroboran el aumento de feminicidios y llamadas al 016 durante el verano, y el dato provoca escalofríos. Con cada grado que supera los 34 se incrementa un 30% el riesgo. En una semana de ola de calor hay un 2% más de agresiones hacia la mujer. Temperaturas, pasar más tiempo con el agresor, espacios reducidos, dificultades para la conciliación son detonantes, pero jamás excusa o disculpa. Un machista agrede porque entiende que las mujeres son de su propiedad, y esto se combate con fondos y recursos que las protejan. Están sobresaturados. Los recursos existentes no son suficientes para atender a este terrorismo contra las mujeres. Hay voces también pidiendo que las campañas de sensibilización y concienciación vayan más allá del cartel violeta y sean tan descarnadas como las de tráfico. Quizás las personas tengan una mayor concienciación. Diga, esto existe y esto me puede pasar a mí. Le puede pasar a mi madre, le puede pasar a mi hermana. Y es que a pesar de los estudios que relacionan tanto la época estival como las Navidades con el aumento de feminicidios, la violencia machista es estructural y debe erradicarse por completo. El Cabildo de La Palma moviliza más de 1 millón de euros en ayudas para los afectados por el incendio de Punta Gorda y Tijarafe, que también quemó parte del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. El objetivo principal es que los vecinos puedan reiniciar su vida cuanto antes. Dar una rápida respuesta a la emergencia es el objetivo de la partida económica de 1.200.000 euros que el Cabildo de La Palma ha destinado a los afectados por el incendio de Punta Gorda y Tijarafe. Con casi 3.000 hectáreas quemadas, los daños son cuantiosos. 204.000 euros para enseres, 1 millón de euros para el resto de cuestiones, entre ellas una subvención directa a la bodega El Tendal, que va a poder recuperar esa actividad gracias al apoyo del Ayuntamiento de Tijarafe, cediéndoles un local, y gracias a esa subvención que les va a permitir recuperar aquella maquinaria indispensable para vendimiar en el próximo mes de septiembre. Es parte de los fondos destinados a los afectados y ya se trabaja en una acción mayor. Hay una apuesta por hacer un plan mucho mayor que va a afectar al cinturón verde de la comarca y que va a tener también el apoyo del Gobierno de Canarias, pero primero hay que dar respuesta a las personas que han perdido sus viviendas, a las empresas que lo han perdido todo y que necesitan funcionar mañana. La cuantía de este plan se determinará cuando se finalice el balance de daños del incendio, que se espera esté concluido el 31 de agosto. El alquiler de viviendas en Canarias ha superado en la primera mitad de este año su precio máximo histórico, unos precios que no se veían desde los años de la burbuja inmobiliaria. Sube el precio del alquiler. Yo antes una casa pagaba 400 euros, ahora la casa son 600, 700. Una barrera que se ha superado en los primeros 6 meses de este 2023. Por un estudio para una sola persona en La Laguna, Tenerife, se llegan a pagar hasta 500 euros. Es el caso de esta joven. El más barato que conseguí es y de milagro. Al final te sale casi un alquiler. Para irte tú solo te sale lo mismo que irte a una habitación. Su vida, que en ciudades como Barcelona se hace cuesta arriba. Comparto piso, somos 3. Actualmente estamos pagando 1.150 euros. En Canarias, los expertos apuntan a un desequilibrio entre oferta y demanda como la principal causa de esta subida. La oferta de vivienda pues se está reduciendo estos últimos años debido a la ocupación. Es un tema que preocupa mucho a los propietarios. También la nueva ley de vivienda que se aprobó hace un par de meses no ayudó a dar confianza a los propietarios en mantener o poner su vivienda en el mercado de alquiler. A lo que se suma el auge de la vivienda vacacional y el encarecimiento de las hipotecas, que hace que muchos regresen al mercado del alquiler. Julio terminó con un nuevo récord del Euribor, se sitúa en el 4,15%. La Asociación de Afectados por la Hipoteca Gran Canaria Norte ha detectado una particularidad en la redacción de la mayoría de las hipotecas firmadas antes de 2011 que permitiría reducir la cuota mensual e incluso declarar nulos muchos desahucios. La mayoría de las hipotecas firmadas antes de 2011 podrían ser de las conocidas como hipotecas Redal. Es un tipo de hipoteca en el que la fórmula de amortización está mal. Esas familias que están pasando dificultades pues podrían solicitar al banco que lo que tienen que devolver es el interés más 1 euro, 2 euros de capital, y con eso estarían cumpliendo con el contrato.
Las hipotecas firmadas antes de 2011 han sido redactadas en su mayoría especificando solo la cantidad que se debe pagar y el plazo en el que se debe saldar esa deuda, pero no la cuota mensual concreta de amortización. Eso las convierte en hipotecas redal, que se traduce en el latín como devolución a voluntad. Esto afecta a muchas hipotecas en vigor y muchas ejecutadas. La inmensa mayoría de los desahucios de hipotecas firmadas desde 1990 hasta 2011, posiblemente esos desahucios pueden ser nulos. Existe ya un informe del Gobierno de las Islas Baleares avalando esta situación y tras la reunión con los representantes de la Asociación Afectados por la Hipoteca Gran Canaria Norte, el diputado del Común trasladará esta situación a la Dirección General de Consumo. Nueva conducta irresponsable en un paraje protegido de Canarias. Ha ocurrido en Lanzarote. En pleno corazón del Parque Nacional de Timanfaya, dos turistas que esperaban en su coche para visitar el parque salen del vehículo y deciden, incumpliendo la prohibición, caminar por una ladera de los volcanes del Parque Nacional. Desde Parques Nacionales señalan que no está permitido salirse de los senderos, ya que toda esta zona está declarada como área reservada debido a su fragilidad e importancia ecológica. Gracias a un exoesqueleto, Faustino, que padece una discapacidad, podrá cumplir con su sueño de ser cirujano. Sin este aparato no podría mantenerse erguido, una postura necesaria para operar. Si yo no hubiera tenido discapacidad, hubiera sido cirujano, ¿no? Pero como la tengo, no lo voy a hacer nunca. Faustino tiene una discapacidad física, en concreto displasia de cadera bilateral congénita que le limita el movimiento en más de un 80% y hasta ahora le frenaba su sueño de ser cirujano. Cuanto más pasa el tiempo, más me va doliendo, empiezo a temblar. Entonces, ¿que podría estar 4 horas de pie? Sí, pero sufriendo. No podría. Hasta que un día me encuentro, indagando por internet, que existen unos exoesqueletos que te mantienen de manera erguida, pero que realmente tu sensación es de estar sentado. La ONCE se puso en contacto con la empresa japonesa que desarrolla este artilugio para solicitar una prueba. Y dijeron que sí, que nos lo dejaban probar. Les gustó mi historia y decidieron traerlo aquí a Tenerife y aquí estoy probándolo. Girando esta ruedita, paso de estar en una situación de totalmente libertad para caminar y ahora estoy bloqueado y estoy con sensación de sentada. Este exoesqueleto pesa 1,2 kg por cada pierna y está elaborado en fibra de carbono. Se pone a nivel externo, por fuera del pijama quirúrgico, y ya luego te pones la bata por encima. Que una persona que tenga algún tipo de discapacidad, que sea cirujano, pueda realizar con mucha más comodidad y precisión su trabajo, da muchísima satisfacción. Faustino es la primera persona del mundo con discapacidad que prueba este exoesqueleto y está desarrollando su actividad profesional en el Hospital San Juan de Dios de Tenerife. La Graciosa ha tenido durante varios días problemas con el abastecimiento de agua, la cobertura móvil e internet. Cortes intermitentes que son tormento para vecinos y turistas con una isla al 100% de ocupación. La falta de cobertura e internet de los últimos 10 días en La Graciosa ha afectado a servicios básicos como la receta electrónica. Problemas a la hora de poder dispensar la medicación y la farmacia pues tomó una solución que fue a través de nuestro teléfono personal, llamar a la farmacia de Lanzarote, tener que dar todos los datos. Hemos estado bastantes días sin internet, sin teléfono fijo, que todavía no lo tengo. El teléfono fijo, ayer nos pusieron internet, pero el teléfono fijo no anda. La cobertura móvil va llegando poco a poco. A esto se suma la escasez de agua. El suministro se corta a mediodía cuando lo habitual es hacerlo a las 6 de la tarde. El depósito se termina, no muy grande. Los que tienen aljibe más o menos escapan, pero nosotros tenemos un depósito pequeño. Una situación de colapso que se repite todos los veranos al aumentar exponencialmente la población de la isla. Y una semana sin agua o con cortes en el suministro han estado los vecinos del norte de Lanzarote. Órsola, Punta Mujeres y Erreta son los pueblos más afectados, la parte más rural de la isla. Ganaderos, agricultores y hosteleros consideran la situación insostenible. De allí
al pueblo de Órsola, donde va el depósito. En un tramo de menos de 3 kilómetros hemos sufrido, que yo creo que nunca en la historia, 15 averías. 15. A esto hay que sumarle una nueva rotura en Nazaret. Porque es tercermundista, seguir soportando los cortes que estamos soportando, porque encima la parte turística de la isla sí tiene agua, pero la parte más rural no la tiene. Venimos de Barcelona y no hemos tenido problemas con el suministro del agua, estamos en Puerto del Carmen. Las zonas más afectadas, el norte, Órsola, Arrieta y Punta Mujeres. Vivo aquí en el pueblo de Órsola y ya llevo desde el sábado no tengo agua. Puedo decir un día, 2 días, no pasa nada, pero 5 días sin agua. Lo soportan sobre todo quienes tienen aljibes. Gracias que tengo el aljibe y tengo un poco de agua en el aljibe. Los más perjudicados, el sector de la restauración. Nosotros hemos tenido que cerrar hasta un día porque no tenemos agua y sin agua no se puede hacer café. De un pescado de 4 días no te lo puedo vender, un pulpo de 4 días no te lo puedo vender. Todo lo que tienes que tener en la nevera pues es perdido. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que pedimos, si nos escucha alguien, por favor, cuando pase una situación de esta, manden a alguien a avisar. El Cabildo ha anunciado 90 millones de euros para solucionar la actual crisis del agua en Lanzarote. El archipiélago cierra el mes de julio con algo más de 1.500 personas desempleadas menos. A pesar de ello, patronal y sindicatos creen que se debe mejorar la productividad y apostar por la diversificación económica para no depender del sector servicios. El paro baja en todos los sectores, impulsado en gran medida por la agricultura y la hostelería. A pesar de ello, más de 172.000 personas continúan sin empleo. El reto es mejorar la productividad de las empresas y conseguir que se siga generando empleo y que ese empleo sea de calidad en Canarias. El sector servicios sigue tirando de la contratación en Canarias y que los datos turísticos acompañen es una buena noticia para el empleo. La patronal, que considera poco efectiva la reforma laboral, pide reformas estructurales para mejorar la productividad y reforzar la industria. Lo que no despega es la industria. La industria canaria tiene un problema, entre otras cosas, de que se están ralentizando los pedidos y eso pues conlleva que el empleo no lleve el ritmo que el resto de los sectores. Puramente estacional. Yo creo que estamos ahora en un mes de temporada turística importante, se ha entrado bien, no es la nuestra alta de finales de año. Los sindicatos valoran estos datos, pero aseguran que aún las tasas de paro femenina y de larga duración siguen siendo altas. La contratación estable viene a confirmar los buenos datos del paro, junto con la reforma laboral, la subida del salario mínimo, etcétera. La reforma laboral no solo ha venido a crear estabilidad en el empleo, a crear empleo, a crear mejores condiciones de empleo y sobre todo a crear igualdad. En Canarias, en julio, se firmaron cerca de 59.500 contratos, un 4,4% más que el mes anterior, pero 8.100 menos que el mismo periodo de 2022. Vanessa camina por un jardín en el que ve mucho más que plantas. Fue nuestro primer trabajo, de hecho, después de estar 2 meses estudiando. Esta fue la primera obra que hicimos para el ayuntamiento, había un macetón así de grande. Y ese árbol necesitaba de una obra de albañilería de la que se encargaron Vicente y sus compañeros. Ambos entraron en un programa de trabajo y formación que ahora acaba, pero que les ha permitido vislumbrar un nuevo futuro laboral. Para mí fue una experiencia que me ha servido, que he dicho, oye, pues lo valgo, puedo seguir. Y ahora me llamaron para este proyecto y la verdad que súper bien, y me abre puertas ahora en otros ámbitos laborales. Unos cursos capaces de recapacitar a alguien como Vicente, 60 años, en paro, y a Vanessa, de 39, que busca acceder por primera vez al mercado laboral. Seguir terminando lo que me queda y que esto me ha dado ganas de seguir, de decir, pues oye, puedo. Parece que tengo energía de trabajo, sí, con 60 años que tengo yo me encuentro más joven, Jóvenes también, un estado mental que para Vicente y Vanessa les llega con esta formación con prácticas remuneradas que esperan les permita convertir lo aprendido en un trabajo estable. Más allá de su impacto en la salud, el insomnio tiene una gran repercusión social y económica. Genera a las empresas pérdidas por el absentismo y la pérdida de productividad. Son algunos de los datos obtenidos de un estudio científico de la plataforma Alianza por el Sueño, en el que destacan la importancia del cuidado e higiene del sueño.
El 50% de la población en edad laboral va a sufrir insomnio. Es una de las conclusiones de un estudio sobre la salud del sueño y su repercusión social y económica. La plataforma Alianza por el Sueño ha formado parte de él. El insomnio genera, dicen, una pérdida anual de 10.703 millones de euros. Supondría entre 11 a 18 días de absentismo, días que no va a ir a trabajar, entre 39 y 45 días de presentismo. Esto quiere decir que yo voy al trabajo porque tengo que ir, pero realmente solo aporto mi presencia, no soy capaz de trabajar porque no me encuentro bien para trabajar. Y entre 44 y 54 días de pérdida de productividad. Además, dormir bien evita problemas relacionados con la diabetes, la obesidad o la salud cardiovascular. La privación de sueño supone un factor de riesgo de mortalidad. Para hacer frente al insomnio, los expertos marcan las pautas. Darse una ducha de agua fría para refrescarse antes de dormir, una lectura de un libro agradable, no ver una serie que te enganche. España es líder europeo en consumo de sedantes hipnóticos. Cumplir esas pautas y preparar el sueño de una manera natural ayudaría a cambiar estas cifras. Y ojo, porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria alerta de la presencia de microplásticos en determinados caramelos que se venden también aquí en Canarias. Son estos que muestran las imágenes de la marca Funny Candy y están siendo retirados de los establecimientos. Además, se recomienda a las personas que los hayan comprado antes de emitirse la alerta que no los consuman. El 2 de agosto se celebró el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Los expertos recuerdan que no es una jornada para celebrar, sino para alertar de la rapidez con la que hemos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de generar en tan solo un año. Los datos no dejan lugar a dudas. Desde que se iniciaron los registros en 1970 hasta ahora, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra se ha ido adelantando considerablemente. Y aunque en 2021 ese día se fija el 29 de julio... Y el problema es tanto ahora como el tipo de planeta que le vamos a dejar a las generaciones futuras. ¿Y por qué hemos llegado a este día? Porque acabamos de agotar los recursos que el planeta es capaz de generar en tan solo un año. Solo el 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos naturales y estamos viviendo como si tuviéramos a nuestra disposición 2 planetas y medio. Sin embargo, no todos los países consumen a la misma velocidad. Si todo el mundo viviera en Benín, Sudán del Sur, Mali o Jamaica, el día de la sobrecapacidad casi llegaría a final de año, mientras que Qatar, Luxemburgo, Estados Unidos o Kuwait los recursos los agotaron ya en los meses de febrero y marzo. Sí, hacemos un consumo mucho más de temporada y de proximidad, y si tenemos una dieta que esté mucho más basada en frutas y vegetales y que disminuya el consumo de carne, podemos retrasar esa fecha más de 30 días. Se calcula que 24 billones con B de suelo fértil desaparecen cada año. En 15 minutos, mira cómo se quedó. En La Palma, la Guardia Civil colabora con Involcan realizando reconocimientos de seguridad en las zonas afectadas por la erupción volcánica. La idea es conocer e inspeccionar todos los accesos posibles y hacer un reconocimiento de las paredes del volcán para estar totalmente prevenidos ante cualquier tipo de incidencia o evacuación. En clave política, el CIS ha publicado una encuesta realizada durante la campaña electoral para conocer las motivaciones de los españoles a la hora de ejercer su derecho al voto.
Según el CIS, los españoles votaron en positivo el 23J. 7 de cada 10 españoles fueron a las urnas para apoyar las propuestas que les gustaban. Tengo esperanza y tengo ilusión. Los jóvenes tenemos un papel muy importante para asegurar que el país vaya bien. Mientras que solo 2 de cada 10 votaron para oponerse a las que no les agradaban. Yo lo veo oscuro. La gente tiene muchas dudas, muchos miedos. Un CIS que afirma que la mayoría de los españoles daba a Feijóo como presidente del gobierno antes de las elecciones, pero que sostiene que el 36% de los encuestados quieren a Sánchez como presidente, frente a un 29% que apuesta por Feijóo. También confirma que el voto por correo se centró más en el bloque de la izquierda que en el de la derecha, en un sondeo en el que la gran mayoría de los encuestados dan por hecho un gobierno de coalición. Sanción para las compañías low cost. El Ministerio de Consumo ha abierto expediente sancionador a varias aerolíneas de bajo coste por cobrar el equipaje de mano a los pasajeros. Consumo también investiga el sobrecoste que imponen para que un menor o un dependiente se siente junto a su acompañante. Reservamos un vuelo, pero la compañía nos cobra un extra por llevar una maleta de mano. Nosotros somos 4 de familia, no nos cubría la maleta de cabina, entonces hemos tenido que pagar una maleta de 20 kilos con un importe de 70 euros. Es una práctica habitual entre las aerolíneas low cost. Hemos tenido que pagar por sentarnos juntos, hemos tenido que pagar por las maletas de ellos, que al final ya de un vuelo barato se convierte en un vuelo regular. Facua lleva más de 5 años denunciando que es una práctica ilegal, ya que el billete incluye el derecho a llevar equipaje en cabina. Ahora el Ministerio de Consumo lo investiga y las asociaciones invitan a denunciar. Es extraordinariamente fácil ganar estos procedimientos judiciales teniendo en cuenta que la legislación es muy clara y que ya de por medio están las administraciones de consumo abriendo expedientes sancionadores. Según Facua, compañías como Ryanair, EasyJet, Vueling o Volotea también las investiga por no aceptar dinero en efectivo en los aeropuertos y por el sobrecoste al reservar un asiento a un menor o un dependiente junto a su acompañante. Si no me arregaba ponerme yo en el asiento 12 y el niño me lo pusiera en el 24, no me parece bien tampoco. Cuando vinimos nos pusieron a los 4 separados, imagínate unos menores que vayan separados de los padres, pues no tiene sentido. Para el viaje de vuelta, Pilar y su familia ha pagado por asientos contiguos un extra de más de 40 euros. Al final es que no son compañías low cost. Las multas a las aerolíneas pueden alcanzar el 1.000.000 de euros. El consumo de pescado en España alcanza cifra más baja en años. Cada persona come una media de 20 kilos. En Canarias el consumo es menor y se sitúa en 16 kilos por persona. El motivo, el aumento del precio, aunque hay otros productos en el supermercado que se han encarecido más. Comemos menos pescado que en el año 2008, exactamente un 33% menos según el Ministerio de Pesca, y los profesionales del sector tienen claro cuál es el motivo. Tema el precio, ha subido mucho, cada día se pone más caro. Pues estamos hablando 2 euros y a veces hasta 3. Y si ya de por sí el pescado era caro, pues ahora se ha puesto 16, 17 euros. Sin embargo, los datos que maneja Estadística indican que la subida no es tanta como en el caso de las harinas, los huevos o el aceite de oliva. Hablamos de un aumento del 3% en el pescado frente al 45% del resto de los productos. Hay ciertos alimentos que por culpa del encarecimiento de la cesta de la compra pues se han ido disminuyendo su consumo y entre ellos destaca precisamente el pescado. Las parejas con hijos mayores o jóvenes ya independizados consumen 17 y 19 kilos al año por persona, unas cifras muy bajas si se compara con las parejas con hijos pequeños. Comemos bastante pescado porque es bastante saludable. 2 veces a la semana. España es el 4.º país de Europa donde menos pescado se consume y Canarias es la comunidad que encabeza ese descenso con una media de 16 kilos al año por persona. Esta semana los vecinos de las zonas próximas al complejo ambiental de Arico en Tenerife se vieron sorprendidos por una tormenta de bolsas de plástico. El viento arrastraba los residuos que se habían escapado de la planta de vertidos. El Cabildo de Tenerife ya ha activado los protocolos de recogida de estos restos y ahora quiere analizar la gestión de la empresa concesionaria.
Miles de bolsas y residuos sobrevolaban este miércoles las proximidades del complejo ambiental de Arico, en el sur de Tenerife. No es la primera vez que un remolino de plástico sorprende a los vecinos de la zona. Esto se lleva denunciando en el Seprona por parte de los vecinos hace más de 20 años. Antes de llegar al vertedero, todos los plásticos deben pasar por un procedimiento que, incluso con precauciones, pueden presentar fugas que hacen que los residuos sean arrastrados por el viento. Siempre hay que recoger lo que se queda por fuera. Se llevan ya, yo creo que meses, sin recoger los plásticos que se van quedando en las terrazas de esas pirámides de las celdas de vertido. Ya el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Arico han señalado que pondrán medidas en el asunto. Hemos activado un protocolo para hacer una auditoría de cómo se están desarrollando los trabajos en el complejo ambiental. Ya estamos trabajando en la recogida de todos esos residuos, de todas esas bolsas de plástico que por el viento se han depositado donde no deben. Vamos a exigir que ese complejo medioambiental se gestione de una manera óptima para que genere los menos efectos negativos posibles en el municipio de Arico y en nuestra ciudadanía. Soluciones para una situación que también afecta a las empresas agrícolas y ganaderas de la zona. Elsa y Mario son los primeros niños diagnosticados de ELA en España, una enfermedad que contrajeron por una mutación genética. Son de Madrid y están pasando estos días en Gran Canaria, donde se han marcado un reto para hacer visible la enfermedad. Elsa, de 17 años, fue la primera niña de España y la cuarta del mundo en ser diagnosticada de ELA. También la tiene su hermano Mario, de 10, con el que comparte esta mutación genética. Un amigo en común con la familia canaria que les acoge estos días y que falleció por esta enfermedad, les ha unido para siempre a esta tierra. Se ha marcado el reto de subir con sillas especiales la rama de San Pedro de Agaete. No sé si será locura o será... pero no sé, me lo quiero plantear para hacerlo. Pues ya que ellos no pueden subir, pues vamos a ayudarles a subir, que en lugar de que sean 15 kilómetros, porque sean línea recta, tienen que ser 35, ¿por qué no? Una manera de visibilizar la necesidad de una ley que les permita disponer de ayuda profesional. Los síntomas en el ELA infantil son más lentos y se amplía la esperanza de vida. El año pasado he tenido 4 episodios de atragantamiento por parte de Elsa, ¿no?, al darla de comer, y he sabido solventarlo, pero el siguiente no lo sé si lo voy a saber. Y yo no tengo recursos económicos para poder tener un personal sanitario. Instituciones y vecinos se han volcado con este reto que harán el próximo domingo. Ya hay 50 voluntarios dispuestos a apoyarles en su peregrinaje. Pues yo creo que con la parte de arriba... Hay unas 7.000 enfermedades de baja prevalencia, son las llamadas enfermedades raras, y muchas son desconocidas por los profesionales médicos. No sé qué es lo que tiene tu hija, y ya cuando tiene un nombre le dicen: no sé cómo va esta enfermedad, voy a aprender contigo. Se calcula que entre un 3,5 y un 5,9% de la población padece alguna enfermedad poco frecuente. En Canarias se estima que entre 76.000 y 128.000 personas de los más de 2 millones que viven en el archipiélago tienen alguna sintomatología, pero tardan años en tener un diagnóstico. En la mayoría de las enfermedades raras, si hablamos de la media, se diagnostican a los 5 años de empezar los síntomas. Algunas de ellas a los 10. No tiene ningún sentido ni para el paciente, ni para el sistema, ni para la sociedad. Cuando tratándolos de manera precoz o diagnosticándolos y tratándolos lo más precozmente posible, conseguimos a lo mejor no curar, pero sí mejorar su calidad de vida. Este es uno de los objetivos del Plan Estratégico de Enfermedades Raras, igual que una atención integral, algo que las familias afectadas llevan años pidiendo. Que sí que es fundamental eso, el que a ti te den un diagnóstico y que tú vayas derivada a esa unidad para que a ti te vean todas las especialidades, porque según tu enfermedad rara tendrás que tener un control. La mayoría están asociadas a un defecto genético y el acceso a un tratamiento puede ser complicado. Es que son medicamentos muy caros, los laboratorios no investigan en ellos porque no son rentables. No solo es el diagnóstico, sino que luego tengamos herramientas de tratamiento. De hecho, también se les conoce como enfermedades huérfanas por ser poco atractivas como foco de estudio. En
En la madrugada del viernes, un cayuco llegaba por sus propios medios al puerto de La Restinga, en El Hierro. A bordo, 159 personas. 2 de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Tras ser atendidas en el puerto, ahora se encuentran en esta carpa en el pueblo de San Andrés. En el interior, cerca de 200 personas, todas de origen subsahariano. Los 2 varones que fueron trasladados al hospital de Nuestra Señora de los Reyes se encuentran hospitalizados, pero su vida no corre peligro. Hemos tenido un mes bastante complicado en la isla del Hierro con la arribada de cayucos. Aproximadamente más de 800 personas han llegado en este último mes. La previsión para las personas que llegaron en el día de ayer por la tarde también a La Restinga, la previsión es que el domingo se trasladen a Tenerife. El Cabildo de Gran Canaria ha hecho sobre el terreno un balance de los daños ocasionados por el incendio en la cumbre de la semana pasada. Ha sido uno de los incendios menos complicados de controlar, en parte gracias a las labores preventivas, según los técnicos. Es la llamada Zona del Hombre Muerto, la cabeza del último incendio de Gran Canaria. El Cabildo lleva 2 décadas trabajando para convertir la cumbre de la isla en un cortafuegos y dicen es lo que ha evitado la expansión de un fuego con un potencial de 10.000 hectáreas. Con longitudes de llama en algunos casos supera los 20-30 metros, imposible detener un fuego con esas longitudes de llama, y al llegar a estas zonas tratadas baja a nivel de superficie, quedándose con una llama de apenas 10-20 centímetros. Esto permite que la propia carretera lo detenga. Las carreteras han sido de hecho las infraestructuras más afectadas. La Gran Canaria 130 y 134 permanecerán abiertas, pero se tendrán que restaurar por completo 4 kilómetros. De las biondas, las señalizaciones, el asfalto incluso ha sido dañado, los taludes que se encuentran, porque no solo es el fuego, sino el agua que tiran los helicópteros. En definitiva, estamos hablando de unos daños que ascienden en torno a los 600.000 euros. Hoy mismo, después de la evaluación, voy a decretar la emergencia para poder actuar lo antes posible. El incendio en la parte tratada ha afectado, dicen, igual que una quema prescrita, y en 2 meses la pinocha camuflará la cicatriz que ha dejado el fuego en la tierra. Se superan las expectativas de ocupación hotelera en el primer mes de verano en Canarias. En julio ha rondado el 85% de la mayoría de los establecimientos. Los datos se asemejan a los registrados antes de la pandemia. Las islas lideran además la ocupación de apartamentos turísticos. Sobre todo por Jaime. Para las comidas y demás no es lo mismo un hotel que un apartamento. En un apartamento puedo yo hacerle la comida. Es una de las principales razones por las que esta familia ha elegido este tipo de alojamiento para pasar sus vacaciones en Tenerife. Tenemos niños pequeños y para nosotros es mucho más cómodo, ¿no? Yo valoro mucho eso porque solo tengo una semana y quiero disfrutarla con la familia a tope. Si quieres pues comprar comida y eso, pues te lo puedes hacer en tu propia casa y es mucho más cómodo. Y para más días mejor. Un turismo que ha crecido colocando a Canarias a la cabeza del Estado en el mes de junio con 1,7 millones de pernoctaciones. Unas cifras que en su mayor parte fueron ocupadas por británicos y alemanes. Estos últimos también han sido los que han preferido las casas de turismo rural, una modalidad de hospedaje en aumento este año según el Instituto Nacional de Estadística. Hemos estado casi rondando el 100%, pero como hemos dicho que también tenemos nuestros bajones, quizá la ocupación podríamos hablar que lo que va de año estamos en el 80%. Sigue siendo el turismo alemán principalmente el que más nos visita. Alemán y después Francia y el resto de los países centroeuropeos. Establecimientos extrahoteleros que junto con los campings son una alternativa vacacional y satisfacen las ganas de descansar del veraneante. El queso madurado de cabra Maxxorata acaba de recibir el Premio de Alimentos de España al Mejor Queso 2023, una distinción que llega en un momento complicado para el sector. El sector quesero no atraviesa su mejor momento. Estamos en la UBI, como quien dice, y con reanimación asistida. La singularidad del mercado canario, por su lejanía, es tremendamente complicado poder asumir todo el impacto de los costes que hay y trasladar eso al producto final nos está costando. El encarecimiento del transporte, las materias primas y de la producción repercuten también en el precio final. La inflación está muy alta, los cereales están por las nubes. Se ha incrementado mucho el precio de la leche, también es verdad, para poder intentar mantener al sector ganadero. Muchos productos se están perdiendo dinero en esa transformación y vamos a ver lo que somos capaces de aguantar.
Dificultades que se intentan superar con productos como este queso madurado de cabra. Tiene matices dulces, a caramelo, a tofu, que un poco lo que te hace ser distinto. La ventaja es que es un producto de referencia y que cuando lo prueban los catadores nacionales e internacionales no conciben de que es un queso de cabra. Que acaba de conseguir el premio Alimentos de España al mejor queso 2023. Vamos a retrasar la tirada del volador un minuto de respeto y de condolencias a lo sucedido esta mañana. Espero que lo entiendan. Es simplemente un minuto de retraso, pero que seguramente a esa familia le hará mucho bien. Muchas gracias. Eran las palabras del alcalde de Agaete en Gran Canaria poco antes del lanzamiento del volador para bailar la rama. El fallecimiento de una vecina al inicio de la diana floreada dejaba un sabor agridulce a una fiesta que ha congregado a más de 30.000 personas. 4, 3, 2, 1, ahí lo tenemos. ¡Fiesta! Y Agaete empieza a bailar la rama 2023. Un baile que arrancó de madrugada y que ha continuado durante el día. 4 de agosto, Agaete es hoy música, rama y algarabía. La fiesta tiene la culpa también las gentes de esta tierra. Esto es la mejor fiesta de Canarias. Este año está especial. Tras los voladores de la madrugada, la mañana y el mediodía, las bandas de Agaete y Guayedra han bañado de diversión a la villa marinera, algunos intentando aportar lo que pueden. El buce aprendiendo a tocarlo. Y otros repitiendo en un papel estelar, dándole muchas vueltas a la cabeza. ¿Disfrutando? A tope, yo soy de aquí toda la vida. Aunque hay vueltas y vueltas. Me he traído a la gente de los raleos para que copien y se lo lleven para allá, pero creo que no va a ser posible. Pregúntanos luego, a ver. Un mediodía de acordes, de brincos, sin dejarse a nadie atrás, y que tras la suspensión de la diana floreada por el fallecimiento de una vecina ha servido de homenaje a la misma. Con las ramas por las calles del pueblo, la jarana ha continuado y también los consejos. ¡Suba para arriba, que está esto como Dios manda, hombre! Con semejante invitación, difícil resistirse. Vamos a tener por delante un fin de semana de tiempo variable. El sábado, la nubosidad de tipo bajo volverá a ser la protagonista en la cara norte de las islas, dando paso al sol a partir del mediodía. En el resto del día disfrutaremos de sol y de temperaturas más agradables. Bajarán ligeramente, máximas entre 25 y algo más de 30 grados. El viento soplará de componente norte moderado, más intenso en extremos este y oeste, siendo el noreste fuerte en el Teide. El domingo la situación será similar, aunque las nubes de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa serán más compactas e incluso nos podrán dejar unas gotas por la mañana. En el resto de las islas darán paso a un domingo soleado y agradable. Temperaturas sin grandes cambios y viento de componente norte flojo a moderado. En el mar, a lo largo de todo el fin de semana, las olas más grandes llegarán a las costas del norte de las islas y no superarán el 1,5 metros de altura. En el resto no tendremos problemas para disfrutar de un día de playa. El artista lanzaroteño Nicolás Laís explora la relación entre el mundo humano y natural en una exposición que se exhibe en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote. Quería reflexionar sobre el concepto de utopía en relación con la isla de Lanzarote y con otros muchos sitios en el mundo, ¿no? Pero que yo lo quería hacer en este lugar también como un lugar, como un museo que introdujo la contemporaneidad no solo en Lanzarote, sino en Canarias y en España. Y esto es así porque el museo se funda en 1974. Entonces quería rescatar esa idea un tanto utópica, ¿no?, de usar el arte como
como una herramienta para conectar con el presente, que habla de lo que somos nosotros, de lo que fue el pasado, de lo que significó y sobre todo cómo queremos proyectar esto al futuro. La utopía como elemento transformador, el elemento de la naturaleza, que es lo que hace que el ser humano proyecte sus ideales por ejemplo, en el paisaje, ¿no? Cómo intervenir en el paisaje, que un lugar se convierta en un sitio apto para la vida, ¿no? Todas esas cuestiones han estado siempre, ¿no? En cualquier cultura. Todo eso lo he traducido a un lenguaje muy local. Es una exposición que reflexiona sobre algo bastante importante para las islas en concreto, ¿no? Y sería bonito pues, que hubiese más debate, que hubiese más implicación por parte de todos, ¿no? Que al final el paisaje lo construimos entre todos. El artista cubano Roberto Diago expone en el Centro de Arte Juan Ismael del Puerto del Rosario bajo el nombre La oscuridad fue el principio. En total son 40 piezas distribuidas en distintas temáticas, incluyendo pintura, dibujo, telas, piezas de bronce y esculturas, y con raíces africanas. Se podrá disfrutar hasta el próximo mes de septiembre. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la semana que viene. Adiós. Ernde woni jeɗowo hakkille woni miijotoon darete ko mbaɗima so moƴƴina ñembe